Ok, nos tocaría esta parte de acá entonces. Entonces, en el tema del día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de empresas tipo comerciales y de tipo industriales, ¿sí? Y también sobre cómo realizar un estado de resultados de cada uno de ellos. Entonces dice, comerciante es toda aquella persona encargada de llevar al mercado el producto terminado o la materia prima necesaria para llevar a cabo procesos de producción. Comerciante también es la persona que trabaja con todo lo que se pueda comercializar. Es la persona encargada de dar carácter comercial, ordenar las ideas, hábitos y métodos en el marco exclusivo de la vida mercantil y del afán de lucro. Es una persona altruista que compra y vende, ¿sí? Hablando en este caso, por ejemplo, nos referimos a que un comerciante es una persona que se va a dedicar a comprar y vender productos, ¿sí? Pero productos que ya están terminados. Por ejemplo, en mi caso, yo me dedico, por ejemplo, fuera de ser profesor, también compro y vendo computadoras, ¿sí? O partes de computadoras, ¿sí? Eso me convierte a mí en un comerciante, ¿sí? No fabrico una computadora, sino que compro un producto ya terminado, ¿sí? Para luego ponerlo a la venta, ¿sí? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo sería un comerciante, ¿ok? Por otro lado, el industrial es la persona dedicada a la industria, profesión u oficio que se ejerce en una industria. Es el encargado de conjuntar las operaciones que concurren a la transformación de las materias primas y a la producción de la riqueza. Se enfoca en considerar a la industria como fin principal de toda su actividad, es decir, se enfoca principalmente en producir bienes para satisfacer necesidades de un mercado, así como también modernizar la industria cada día más en la búsqueda de una sociedad mejor. Ok, entonces acá estamos hablando, ¿sí?, de las personas que se dedican a fabricar este tipo de bienes, ¿sí? Entonces, tomando el mismo ejemplo de las computadoras, ¿sí?, la industria podría ser, por ejemplo, HP, ¿sí?, o Dell, o Toshiba, o Samsung, que son quienes fabrican las computadoras, que una persona después, un comerciante, o sea, yo, compro para luego venderlas, ¿sí? Entonces, esas son las dos diferencias entre estos dos tipos de empresas, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de nuestro diario vivir, una persona, por ejemplo, que venda pollo frito, ¿sí? Alguien que tenga una carreta de pollo frito, ¿qué creen ustedes que sería? ¿Un comerciante o un industrial? Un industrial, Un industrial. ¿Por qué un industrial? porque él prepara la comida. Ajá. Va, pero él produce la materia prima. No, profe, es comerciante. ¿Por qué comerciante, Eduardo? La materia prima, si en dado caso es pollo el que está vendiendo, la materia prima es el pollo. Ok, va. Pero vamos a ver. Los voy a poner más a todos en pantalla. A ver, levanten la mano quienes están de acuerdo en que es un comerciante. A ver, levanten la mano ahora quienes están de acuerdo en que es un industrial. Ahora ninguno.
A ver, ya hay varios. Ok, veamos. Si bien es cierto, la materia prima, ¿sí? Que en este caso es el pollo y las papas, ¿sí? No las compra, bueno, no las fabrica él, ¿sí? Sino que las compra, ¿ok? Pero tomemos el punto de que él las convierte en otro nuevo producto, ¿sí? Entonces, sí es sí es de tipo industrial, porque está convirtiendo esa materia prima que compró, ¿sí? En un producto nuevo. Si habláramos, por ejemplo, de la carnicería, ¿sí? Él está comprando el pollo, ¿sí? Así, tal cual, crudo, ¿sí? Y lo está vendiendo a las personas que ya a comprar así, sin hacerle ningún cambio, sin pasar ese producto por ninguna otra transformación, ¿sí? Entonces, él sí es un comerciante, porque simplemente recibe un producto, o sea, compra un producto y lo vende, ¿sí? No lo transforma en nada más. O por ejemplo, supongamos otro tipo de situación. Vengo yo y voy a comprar carne de cerdo, carne de res, ¿sí? A la carnicería, ¿ok? Luego, vengo y transformo esas carnes, ¿sí? Las proceso y fabrico con ellas longanizas, ¿sí? Y pongo entonces una venta de longanizas. Sexto brief. Pongo entonces una venta de longanizas, ¿sí? ¿Qué tipo soy? ¿Comerciante o industrial? Tipo industrial. Industrial. ¿Qué? Industrial, porque ¿Por qué? Porque... Ajá, perdón. Dale, dale, te escuchamos. porque lo está convirtiendo en longanizas y era carne. Exacto, estoy haciendo pasar ese producto por un nuevo proceso, ¿sí? Para convertirlo en otro proceso diferente. Entonces, ahí la diferencia entre cada uno de estos dos tipos de empresas. Profe, perdone, entonces un agricultor es un comerciante, es un industrial. Sí, Ah, porque ok. básicamente él está sembrando, por ejemplo, el café y lo está procesando para ya pasarlo a la venta, ¿sí? Supongan ustedes, yo ayer fui a hacer súper y veía entre las góndolas donde está café, un café, un empaque de café que decía que era de la finca Agua Tibia de Fray Janes, ¿sí? Entonces, no sé si alguno conocerá, yo no conozco, pero sí la he escuchado, ¿sí? Entonces, ellos en sí son industriales, ¿sí? Y me imagino, van desde el proceso de siembra hasta cosecha, ¿sí? Hasta convertir el producto ya en café molido para ponerlo a la venta, ¿sí? Y el lugar donde se compra, por ejemplo, Walmart, entonces Walmart sería la empresa de tipo comerciante, porque está comprándoles el producto ya terminado y lo único que está haciendo es ponerlo a la venta. ¿Sí? Ok, dice, diferencia entre comerciante e industrial. El comerciante adquiere los artículos para la venta en cierto estado, para venderlos en las mismas condiciones. En ocasiones le da mayor presentación al artículo por medio de empaques llamativos o decorativos, ofertas, precios atractivos, pero su control no es demasiado complicado porque el artículo que revende no sufre modificación. En ese caso, supongamos, yo compro una computadora, ¿sí? Y antes de vendérsela al cliente, tengo que ver que todo el sistema funcione de forma correcta, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, si la computadora trae una versión de Windows que no es la más reciente, lo que hago es instalarle Windows y dejar la compu como nítida, ¿sí? O si no tiene
los programas y aplicaciones de Office, pues instalarle los programas para que ya el cliente tenga el producto con una mejor calidad, pero sigo siendo un comerciante. Lo único que hice fue hacerle algunas mejoras para mejorar su presentación, ¿sí? O por ejemplo, si compro un carro, ¿sí? Supongamos que le compro un carro a Eduardo, ¿sí? Y se lo quiero vender a Rebeca. Antes de venderle el carro a Rebeca, ¿qué sería lo normal que le tendría que hacer? Revisión. Hacerle su revisión, hacerle sus chequeos, hacerle servicio, ¿sí? Lavarlo, ¿sí? Pero no estoy haciendo mayores modificaciones, más que mejorar su presentación. Es decir, sigo siendo un comerciante. Ahora, el industrial compra materia prima, misma que va a transformar en un artículo diferente, disponible para la venta, ¿sí? Acá, ya sea que compre la materia prima o fabrique la materia prima, ¿sí? Realiza varias operaciones o procesos en la transformación de la materia prima hasta obtener otro producto. Es por eso que el vendedor de pollo, ¿sí? Podría estar considerado como de tipo industrial porque realiza varias operaciones o procesos para transformar la materia prima que tiene y obtener así otro producto, ¿sí? Por otro lado, el comerciante conoce de inmediato el costo de mercadería sujeto a la venta, estando supeditada en gran parte a su habilidad para vender los productos. En cambio, el industrial tiene regulada su utilidad por la capacidad que posea para producir y vender los artículos que manufactura, ¿sí? Por ejemplo, hace algunos años, algunos de los libros que se utilizan en la carrera de perito contador, eran fabricados por mí, ¿sí? Entonces, libros de la materia de fundamentos de derecho, finanzas públicas y derecho laboral y mercantil, ¿sí? Esos libros los fabricaba yo. Entonces, de cierto modo, si fabricaba 100 libros, ¿sí? para vendérselos al colegio, me salían cierta cantidad de costos, ¿sí? Supongan ustedes, la impresora que utilizaba para ellos me costaba 2,000 quetzales, ¿sí? Era un precio, por así decirlo, fijo, ¿sí? Supongan ustedes 2,000 quetzales de impresora. Supongan ustedes 2 cajas de hojas, entonces también tinta, que son como supongan ustedes que Tiempo y depreciación, profe. tiempo y depreciación. Sí, era cansado, la verdad. Entonces, supongan ustedes que tenía que gastar eso para imprimir 100 libros, ¿sí? Entonces, en esta parte, quiere decir que yo gastaba 2,900 quetzales, ¿sí? Ahora, 2,900 dividido 100, ¿sí? Digámoslo así, que cada libro me saliera 29 quetzales. Ahora, en otro año, viene el colegio y me dicen, miren, fíjense que son poquitos alumnos, entonces solo vamos a querer 25 libros, ¿sí? Yo de todos modos tengo que utilizar una impresora, ¿sí? Supongamos que la anterior me la maté imprimiendo todos los 100 libros. En hojas, si es cierto, voy a gastar menos, ¿sí? Es decir, la cuarta parte de esto. Por así decirlo, si aquí gasté 2 cajas, gastaría media caja de hojas, ¿sí? Tinta, no puedo venir y comprar solo un color porque necesito los 4 colores, ¿sí? Entonces, quiere decir que aquí yo gastaría 2,525. Eso Profe, ¿eso lo tenemos dividido. que ir haciendo ahorita con usted o no? No,
Es un ejemplo sobre lo que estamos hablando. Ah, ya, gracias. Ok. Va, entonces, quiere decir que ahí cada libro me salía a 101 quetzales. ¿Sí? Si yo acá los libros los vendía a 125, tenía una ganancia mucho mayor. Acá obviamente, si los vendo también a 125, porque el hecho de que pidan menos no quiere decir que salgan más caros, gano menos, ¿sí? Entonces, de cierto modo, si nos basamos en esto, hablamos de que el comerciante, por así decirlo, el colegio, ¿sí? A mí me compraba los libros a un monto, ¿sí? Y posteriormente vendía los libros a otro monto. Su ganancia no se iba a ver afectada, ¿sí? Conocía cuál era el precio, ¿sí? En el que compró el objeto o el producto y conoce cuál es el precio al que lo va a vender, ¿sí? En cambio, el industrial, en ese caso mi persona, ¿sí? Depende de las cantidades de producción que vaya a tener que producir en cantidad de productos, ¿sí? Entonces, acá es donde podemos ver esa diferencia, ¿sí? El colegio, al final de cuentas, si a mí me salían los libros a este precio o a este precio, el colegio iba a seguir teniendo su misma ganancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una empresa de tipo comerciante. Entonces, no tiene los mismos riesgos por los que corre una empresa de tipo industrial, ¿ok? Por otro lado, el comerciante conoce de inmediato el costo de mercadería sujeto a la venta, estando supeditada. Esta parte ya la. Las empresas de servicios, ¿sí? Que es otro tipo de empresas, son aquellas que sirven de intermediario entre el espacio y el tiempo, ¿sí? Y sirven de intermediario entre las necesidades de la comunidad, ¿sí? Entonces, empresas de servicios de transporte o servicios públicos. Por lo tanto, el tratamiento contable por las diferencias mencionadas no son iguales, ¿sí? Para reflejar en forma objetiva las diferencias que existen entre una empresa comercial e industrial, se presenta el estado de resultados de una empresa comercial, que es este de acá, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar ahorita en Word, perdón, en Excel, ¿sí? Dije Word y se asustaron. Entonces, para visualizarlo de una mejor manera, voy a pegar la imagen en la parte de acá del libro. Eso nos puso a hacer a nosotros. Yo sí lo hice. Ok, perdón. Voy a pegar las instrucciones en la parte de acá del Excel para que se nos haga un poco más fácil, ¿sí? Entonces dice agregue una hoja adicional, que es la hoja que ya habíamos dicho que íbamos a incluir, y le vamos a poner de nombre estado de resultados comercial. Una pregunta, ¿ven la pantalla del libro todavía o siguen viendo Excel? Excel. Excel Pro. Ok, gracias. Entonces voy a agarrar en la fila 1, ¿sí? Las tres primeras celdas, que sería ABC, y estas las voy a combinar en una sola. ¿Listo?
Entonces vamos a escribir estado de resultados. Empresa comercial. Segundo semestre 2021. A ver, alguien que nos refresque la memoria de cómo estoy escribiendo 3 líneas de texto dentro de la misma celda. Con el Puedes seleccionar alt. estado de resultados al enter. Perfecto. Para quienes no estuvieron con nosotros el año pasado, ¿sí? Al terminar de escribir la primera línea, si yo presiono Enter, me saca de la celda, ¿sí o no? Pero si presiono la tecla Alt y luego presiono Enter, creo una segunda línea dentro de la misma celda. Salud. Ok, ya tenemos entonces el encabezado principal. Obviamente acá necesito hacer más grande el ancho de el alto de la fila para que se pueda visualizar de forma completa y correcta, ¿ok? Luego dice que vamos a escribir cálculos en esta parte. Sería en la celda de 4, perdón, D2. Acá vamos a escribir ventas. ¿Me dicen si ahí lo logran ver bien? Vamos a copiar el cuadro tal cual está, ¿sí? Porque dice, escriba la siguiente información. Luego vamos a hacer algunas correcciones. Entonces, acá dice 4,5 millones. Acá vamos a escribir menos costo de mercadería vendida. Y tiene 2,250,000. Luego dice utilidad $250,000. Gastos operativos tenemos 340,000. Los gastos administrativos 150,000. Gastos de ventas 125,000. Gastos de producción 65,000. ¿Van bien?
Katy, enciende tu cámara, por favor. También Eduardo. Profe, yo no he apagado mi cámara. Dale, apagar aquí. ¿Listo? Me dicen si puedo continuar. Les voy a mandar un link. No. Voy a mandar un link en el chat. Eso es para que ingresen y marquen la asistencia a la clase. Les digo, la voy a dejar abierta un par de minutos para que hagan eso. Voy a seguir. Utilidad operativa. 1.910.000. Okay. Otros gastos. 240.000. Otros ingresos. 560.000. Y 2.230.000. Gastos financieros. 780.000. ¿Ya? Luego UAI. $1.450.000. Luego impuestos. Son 245.000. Utilidad neta. 1.205.000. Ok, ahora la parte de cálculos.
Ok, en la parte de cálculos, entonces, nos dice que acá, en utilidad brutas, perdón, en utilidad bruta, debemos de escribir ventas menos costo de mercadería vendida. Ok, en la parte de acá, gastos, administración, gastos, gastos, producción. Luego, ok. Después acá entonces dice utilidad bruta menos gastos operativos. Acá, utilidad operativa menos otros gastos más otros ingresos. Acá, UAI menos gastos financieros. Y acá, UAI menos impuestos. Ok, veamos. Ya tenemos, por así decirlo, nuestra tabla, ¿sí? Pero yo sé que tiene varios errores. ¿Cuáles son? Signo de quetzales. Signo de quetzales, muy bien. Entonces selecciono todo esto y pongo el formato de contabilidad. ¿Ok? ¿Qué otro error? Uno, muy importante. ¿Cuál sería? A ver, ¿de dónde salieron todas estas cantidades? En la parte de acá de cálculos nos dice de dónde son, ¿sí? Pero nosotros solamente las tecleamos. Como lo decía el libro, ingrese la siguiente información. Pero la forma correcta, ¿sí? No es realizar solo escribiendo esto. O sea, jamás en contabilidad, en Excel, o sea, debemos de aprovechar el hecho de que tenemos fórmulas para llenar nuestra información de una forma más precisa. ¿Sí? Porque acá pude haberme equivocado y tal vez pude haber puesto 2.260.000, ¿sí? O sea, solo es un número, pero son 10.000 quetzales, ¿sí? Entonces, para evitar este tipo de errores, ¿sí? Las cantidades deben de ser operadas a través de fórmulas. Entonces, en este caso dice que van las ventas que están en la celda C3 menos el costo de la mercadería vendida que está en la celda C4. ¿Sí? Y ahí está, me da los 2.250.000. Vamos a marcarlo de un colorcito. ¿Sí?
Luego dice que los gastos operativos salen de la suma de gastos administrativos, gastos de ventas y gastos de producción, es decir, de estos tres que tengo acá. Ya sea que lo haga con una fórmula, 1, 2 y 3, me salen los mismos 340,000 que tenía antes. Pero si algún dato acá cambiara, por ejemplo, pasara a ser 95,000, ese resultado cambió automáticamente. ¿Ok? Acá en utilidad bruta dice que, perdón, en utilidad operativa, ¿sí? Es utilidad bruta, es decir, esta de acá, menos gastos operativos. Melanie, Melanie, ¿Qué apellido, profesor? Melanie Morán, Ah, cuéntanos el chiste. es que se me cayó la tablet. Ok. Entonces, Profe, dime Ángel, ¿cómo fue que le salió la cantidad de 370,000? con la suma de estos tres, ¿sí? Y recordemos que aquí habían 65,000, ¿sí? Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, cambia esto y también cambia esto. Ahora sí está la cantidad correcta, ¿sí? Que es 1.910.000. Vamos a ponerle otro colorcito. Ok, luego esta de acá dice que salió de utilidad operativa, que la tenemos acá, menos los otros gastos más los otros ingresos. Tenemos ahí 2.230.000. Era lo que teníamos antes. Vamos a ponerle corrector. Esta sale de estos tres. Luego acá, el UAI sale de menos los gastos financieros. Y por último, este de acá sale de UAI menos los impuestos. Entonces, la forma correcta en la que vamos a utilizar cualquier situación contable dentro de Excel va a ser utilizando fórmulas, ¿sí? Porque para escribir las cantidades tal cual están, o sea, para eso mejor lo hacemos en papel, ¿sí o no? Entonces, la forma correcta de hacer estos procesos es utilizando las fórmulas adecuadamente. Este sería el primer estado de resultados. Vamos a hacer otro, no ahorita en clase, ustedes sí lo van a hacer en casa. Yo les voy a subir esta imagen. En esta, si se dan cuenta, ¿sí? Ya a la par de cada una de las celdas, ¿sí? Ya nos dice que debemos de utilizar una fórmula, ¿sí? Por ejemplo, en el cuadro anterior nos decía de dónde salían los cálculos, ¿sí? En este cuadro que les voy a subir, solo nos dice que aquí en los 100,000 va una fórmula, ¿sí? Pero no nos dice de dónde sale. ¿Quién me podría decir de dónde sale? De la suma de las tres cantidades de arriba. Exacto, que es inventario inicial, materias primas y compra de materias primas.
Ok, entonces, Compra de materia prima. todo lo anterior que hayas dicho no se te entendió. Se te trabó tu audio, lo siento. Entonces, acá nos va a decir fórmula, ¿sí? Que son las celdas en donde ustedes van a aplicar las fórmulas y van a determinar ustedes de dónde es que se están aplicando. Entonces, voy a Profe. subirles a plataforma. Profe. Dime. Ya que esta es la tarea de esta semana. Exacto, sí, porque el otro lo acabamos de hacer todos juntos, ¿sí? Entonces voy a activarles las dos actividades, tanto para la que hicimos ahorita, ¿sí? Que esa se va a vencer el día de hoy, como la otra para el que les queda de tarea, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, ¿podemos seguir trabajando la tarea en el mismo libro? Sí, es todo en el mismo archivo. Recuerden Ok. que usamos el mismo archivo para no tener un montón de archivos distintos.